¿Cuáles son los efectos de que los niños estén expuestos en la publicidad o en información donde se revelen temas privados sobre ellos mismos? Lo primero, un primer concepto interesante o importante que hay que entender es el concepto de identidad. Es decir, los niños se están formando una identidad, una idea sobre ellos mismos quiénes son. Y ¿cómo se forman esta idea? Pues respecto a lo que los otros le dicen que ellos son. Si un niño está expuesto a violencia y se le dice que es feo, que es tonto, que es insuficiente, el niño crecerá con esta idea de sí mismo y se convertirá, muy probablemente tendrá una identidad o una imagen negativa de sí mismo y probablemente actuará con base en esa imagen negativa. Por eso el hecho de que los niños estén expuestos, se vean expuestos en los medios, ya sea en la publicidad o en otro tipo de medios públicos, es muy probable que también afecte su identidad de diferentes maneras, porque los referentes de quiénes son ellos se amplían de manera exponencial, no solamente con el contexto o el medio que los rodea, sino que se hace de forma masiva y hace que sea muy vulnerable para que se le regrese una imagen de él quién es. Y por tanto hay diferentes formas y grados de estar expuestos en los medios, y desde luego queda en el campo legal las limitaciones de qué se puede hacer o qué no se puede hacer, y sobre todo de quiénes tienen el consentimiento o el derecho de decir de qué manera o de qué forma pueden estar expuestos los niños y las niñas en los medios. Sin embargo, más allá del consentimiento, o incluso algunos padres dan el consentimiento de que sus hijos queden expuestos en los medios, más allá de ese consentimiento no termina de haber un riesgo sobre los efectos de tales exposiciones. La más grave, desde luego, tiene que ver cuando los niños quedan expuestos en los medios en contextos negativos que afectan su identidad o su fama, su honor respecto a lo que ellos son. Eso puede ser si son expuestos porque sus padres cometieron delitos o porque se vieron envueltos en situaciones de violencia o de delincuencia o situaciones negativas. Y puede ser que esto haya una implicación de que ellos participan o son están afectados por estas identidades negativas. Este sería como una de las situaciones más graves, que afectan tanto, puede ser su honor o su dignidad, pero más allá de eso, tiene que ver con la identidad negativa que ellos se pueden estar formando, ya sea porque se la regresan los medios o porque se la regresan quienes fueron testigos de esos mensajes, y entonces van a hacer una devolución negativa a los niños o a las niñas sobre ellos quiénes son. Esto quiere decir que en situaciones publicitarias o informativas, es decir, también, bueno, estoy hablando primero como de situaciones de información donde los niños quedan expuestos de esa manera. Pero también hay situaciones publicitarias o informativas donde se usa a los niños, es decir, no es solamente que son parte de una noticia o de una historia, sino que hay una intencionalidad de mostrarlos insinuando o demostrando acusaciones o valores negativos sobre su persona. Digo, esto es muy claro cuando los niños o los menores se está insinuando que han sido como parte de
de unos, como parte de delitos, y esto pudiera ser ya sea que sean víctimas o que sean parte del problema. Y en cualquiera de los dos casos, esto afecta negativamente su identidad, porque independientemente de su participación activa, pasiva, como víctimas o como agresores, el hecho, hay como una idea cultural de que quien es realmente responsable se merece ser expuesto de tal manera. Y la verdad es que esto tiene consecuencias atroces, desde luego para los adultos, pero también para los niños, y principalmente quiero decir para los niños, pues porque pierden la oportunidad de seguir construyendo su identidad de modos más positivos y quedan marcados de esa manera al ser expuestos de ese modo negativo. Ahora, hay todavía esto quizá que sea más claro de ver cuando los contextos son negativos, delincuenciales o francamente negativos. Sin embargo, entramos a terrenos más complejos cuando los contextos son aparentemente más inocuos, más inofensivos, porque se trate de usar a los niños de un modo eh, que se quiera tocar una parte emotiva en el público al utilizarlos de un cierto modo para unos ciertos fines que pueden ser loables o positivos, y que sin embargo queda en cuestionamiento cómo afecta esto a los niños. Hace poco hubo unos comerciales donde los niños y las niñas eran como adultizados, se les vestía como policías o como delincuentes, y querían llamar a la atención sobre la delincuencia y sobre la violencia en nuestro país. Seguramente, no sé si causó el efecto que las personas que los hicieron deseaban, seguramente sí, pero queda en un cuestionamiento ético sobre si es válido que los niños que participan ahí sean expuestos de esa manera, y que los niños en general como idea o como población sean expuestos de esa manera a ese tipo de recursos para provocar una reacción emotiva en las personas que los ven. Hay incluso otras situaciones de publicidad y de programas y de medios donde los niños quedan expuestos en situaciones, ya no vamos a decir estas negativas, sino aparentemente inocuas, y puede ser que vistas por ellos como positivas, como pueden ser publicidad o programas donde se fomenta la competencia o la realización, entre comillas, como estrellas o como princesas o como personajes adultizados, en donde se pretende que sean premiados por su físico o por sus talentos. Esto, insisto en que se mete uno a terrenos de dilemas importantes, porque para empezar, la voluntad tanto de los padres como de los niños está absolutamente avalada, es decir, desean aparecer en tales situaciones. Pero quizá aquí entra una discusión a otros terrenos, porque quizá es a otros niveles que esto se debería de discutir o de criticar. Sí, ¿por qué sería negativo o de qué modo afectaría que los niños participen de tales exposiciones que aparentemente son positivas porque así los desean y ellos quieren estar y competir? Pues porque, digamos, cuando pongo el ejemplo de las niñas princesas, hay toda una imagen de belleza, de físico, de competencia,
una imagen de feminidad relacionada como que solo cuenta lo físico y la gracia física, y eso a mí me parece que tiene efectos muy negativos en las niñas que son presionadas a valorar solamente ese tipo de cualidades o de virtudes. Y me parece que se fomenta en estos o en los programas donde los niños son estrellas. Me parece que se fomenta una competencia que no es sana para sus identidades, para la manera en que ellos están formando. Pero vuelvo a decir que esto no tiene que ver con una cuestión de prohibición. Me parece que tiene que ver con yo apuntaría hacia dos posibilidades, como un fomento en la cultura de otro tipo de valores y de un cuestionamiento en los medios y en las familias sobre si esos son los valores que queremos fomentar para nuestros hijos. Otra idea me parece que quizá el sistema legal tendría que estar asesorado por equipos interdisciplinarios de psicólogos, de expertos en ética y desde luego del campo del derecho, para saber en cada situación de qué manera están siendo afectados los niños y las niñas con este tipo de exposiciones. No se trata como de levantar tribunales al respecto, ni de hacer cacerías, sino me parece como una discusión amplia y como un fomento de otro tipo de valores, donde deben estar involucrados los niños. Eh, Insisto en que es complejo porque no se trata, insisto, solo de prohibir, porque eso no sería deseable, pero porque en el fondo hay libertades en juego. Pero tiene que ver más con la promoción de valores en la cultura como la solidaridad, el respeto, y más que los valores físicos y de competencia. Básicamente, hasta aquí sería mi comentario. Mucho gusto, gracias.